los niveles, la inicialización del yacimiento, donde es necesario reproducir los niveles de energía en la capa de gas, en la zona de petróleo y en la zona de agua. Y luego, con esta información, en la información de producción, se reproduce el comportamiento histórico del yacimiento a nivel de pozos, a nivel de regiones y a nivel de yacimiento completo, haciendo modificaciones menores en la siguiente, por favor. Las variables críticas que intervienen en estos procesos son la tensión interfacial, y que es una medida de la miscibilidad. En estos procesos composicionalmente sensibles ocurre miscibilidad, y esto es una medida de cuando no existe diferencia entre las fases. La tensión interfacial tiende a cero. La siguiente, por favor. También otra variable importante es la presión capilar, la cual depende si el proceso es imbibición o drenaje, y las curvas varían, depende de si la fase mojante está aumentando o la fase mojante está disminuyendo. La siguiente, por favor. Las curvas de permeabilidad relativa y presiones capilares también son muy importantes porque permiten describir el flujo de fluidos en las zonas de distinta calidad de sedimentos en el yacimiento. Así, en cada unidad de flujo tenemos zonas de buena permeabilidad, de intermedia permeabilidad y de mala calidad de sedimentos, y estas curvas permiten describir el flujo de fluido en cada una de estas zonas. La siguiente. Otra variable muy importante es la relación de movilidad entre la fase desplazante y desplazada, que permiten modelar el comportamiento del frente de desplazamiento. Y mientras menores sean la relación de esta movilidad entre la fase desplazante y desplazada, se obtiene un frente de inyección más estable. La siguiente. Normalmente, antes de iniciar estos proyectos, nosotros comparamos las características del yacimiento con otros proyectos que ya han tenido éxito a nivel internacional, sometidos al tipo de inyección de fluido que queremos aplicar, y comparamos las propiedades básicas del yacimiento, como la gravedad del petróleo, su viscosidad, la saturación de petróleo, la profundidad y la presión, con la finalidad de establecer qué tipo de recobro podemos obtener en comparación con ese tipo de yacimiento, y estimar los volúmenes de inyección de fluidos requeridos y los recobros obtenidos en los distintos procesos de recuperación mejorada. También se hacen simulaciones con modelos mecanísticos con el fin de determinar cuáles son las unidades de flujo que van a aportar mayor volumen y el recobro en cada tipo de proceso. Adelante. Normalmente, cuando se inician los proyectos de recuperación mejorada, cuando la presión es alta, se obtiene un máximo recobro, y por encima de la presión mínima de admisibilidad, el recobro es mayor de 80%. Y tratar en lo posible de empezar antes de que floculen los asfaltenos, en aquellos yacimientos que tienen alto contenido de asfaltenos, para evitar el bloqueo de las zonas de mejor calidad del sedimento. Entonces, la idea es iniciar temprano, pero esto trae como consecuencia mayor incertidumbre. Y la aplicación en una etapa madura del yacimiento trae como consecuencia menor incertidumbre, pero el recobro es menor. Adelante. Normalmente, independientemente de que estos procesos hayan tenido éxito
En otras partes del mundo se requiere hacer pruebas pilotos para comprobar que funciona en nuestro yacimiento, con el fin de probar la presión máxima, la capacidad de inyección, el perfil de inyectividad por ciclo, el tiempo de respuesta de producción, la estabilidad del frente y el tiempo de erupción y el recobro por unidad de flujo. A continuación vamos a empezar a hablar de los distintos procesos que son aplicables en nuestra industria. Siguiente. La siguiente, por favor, la inyección de gas miscible. Este es un proceso que consiste en la inyección de hidrocarburos livianos en el yacimiento con el fin de desarrollar una zona de inyección de gas miscible con el petróleo del yacimiento. Y hay tres casos principales que se aplican. Uno que es el de primer contacto miscible, en el cual se inyecta un gas rico y después se desplaza con un gas de menor valor. El segundo es el empuje por gas por enriquecido o condensación, y donde se condensan componentes del gas al petróleo. Y el tercero es el empuje por gas, por vaporización, que permite vaporizar componentes del petróleo. En esto, entonces, los mecanismos de recuperación son la generación de un frente de desplazamiento miscible, aumentando el hinchamiento del crudo y reduciendo su viscosidad. La siguiente, por favor. Esta lámina muestra un diagrama ternario donde se observa la zona de dos fases y se observa la composición del gas y la del petróleo, y se observa que en el primer contacto entre ellos, la resultante cae fuera de la zona de dos fases, lo que quiere decir que se obtiene la miscibilidad en el primer contacto. Siguiente. Aquí se muestra el proceso de vaporización, donde el gas inyectado vaporiza componentes del petróleo y luego, después de enriquecerse, se obtiene la miscibilidad después de múltiples contactos entre el gas inyectado y el petróleo del yacimiento. La siguiente. Esta muestra el proceso de condensación, donde el gas inyectado condensa en el petróleo del yacimiento, enriqueciéndolo el frente, y se logra la miscibilidad por múltiples contactos cuando se enriquece el frente de desplazamiento. La limitación básica en este proceso es la presión, que se requieren altas presiones, y el problema es su eficiencia de barrido vertical y horizontal. Es aplicable normalmente en yacimientos de altas profundidades, API mayores de 23%, saturación de petróleo mayores de 30%. Así que estas son las variables principales. Adelante. Esta lámina muestra resultados de simulaciones de inyección de gas miscible, donde se observa que se obtuvieron recobros entre 7.5 y 13.5 en el caso miscible e inmiscible. Disculpar. A continuación, la inyección de CO2. Adelante. Este es un proceso que se aplica últimamente, ha tenido mucha relevancia, motivado que los problemas de contaminación ambiental, y tiene la ventaja de que se puede inyectar en los yacimientos con la finalidad de disponer del CO2, y permite incrementar el recobro, ya que es muy soluble en el petróleo y vaporiza componentes
desde el intermedio del petróleo, siempre y cuando existan, por supuesto, en el hidrocarburo. Y tiene las condiciones favorables, es que exista el CO2 que esté disponible. Y la principal de las desfavorables es que es corrosivo, es altamente corrosivo y requiere separarlo de los fluidos producidos. Adelante. Normalmente algunas reglas empíricas muestran que el factor de recobro varía entre 8 a 11%, y en proyectos inmisibles son 50% más bajos. Y la mínima presión de miscibilidad está cercana al punto burbuja y se requieren normalmente entre 7 a 8 miles de pies cúbicos de CO2 por barril de crudo. Adelante. A continuación vamos a hablar de un yacimiento donde se llevó a cabo una prueba de inyección de CO2, un yacimiento que había sido sometido a inyección de agua. La siguiente lámina, por favor. Esta es una vista del yacimiento donde se venía inyectando agua y se tenían 14 pozos inyectores y se pensaba inyectar CO2 en los 14 pozos al mismo tiempo. Entonces nosotros les sugerimos que eso daba 140 millones de pies cúbicos, ¿no?, de CO2 requerido. Les sugerimos que inyectaran un flanco, 7 pozos en un flanco primero, con CO2, y continuaran la inyección de agua en el otro flanco. Y luego, después de 6 meses, cambiaran la inyección de CO2 al flanco oeste y la de agua al flanco este. Con esto se logró reducir el requerido en 50%, de lo que permitió entonces, después de efectuar 4 ciclos, incrementar el recobro significativamente. Adelante. Esta lámina muestra el recobro obtenido, que fue de entre 8.5 y 12.5 en los casos miscibles e inmiscibles. A continuación, una prueba piloto de inyección de CO2. La siguiente, por favor. Normalmente, si vamos a inyectar un CO2, tenemos que hacer una caracterización del fluido y obtener las propiedades termodinámicas requeridas para la inyección de CO2, que son básicamente la presión y temperatura crítica, el volumen crítico, el peso molecular, etc. Adelante. La siguiente, por favor. Aquí se muestra el área seleccionada para llevar a cabo la prueba piloto. Normalmente se selecciona un área que tenga los pozos disponibles y que sea representativa de una buena parte del yacimiento, con la finalidad de hacer las sensibilidades, las distintas variables críticas. La siguiente. En este caso se inyectó CO2 y se vio que el incremento significativo de la producción en la mayoría de los pozos. La siguiente. Obteniendo un recobro de 16.85% adicional del volumen existente al inicio. La inyección, la siguiente, pues, la inyección de nitrógeno. La inyección de nitrógeno es simplemente similar a la inyección de gas miscible. Requiere de altas presiones y permite la vaporización de componentes livianos del petróleo
generando un frente de desplazamiento miscible. La siguiente es, al igual que la inyección de gas, su limitación básica es la que se requieren altas presiones. El problema es la eficiencia de barrido vertical y horizontal y la contaminación del gas de yacimiento, que reduce su poder calorífico. Pelotudo. Aquí se muestran algunas de las características que tienen los yacimientos donde se aplican este proceso. Normalmente tiene la ventaja que se obtiene de separación criogénica del aire, o sea que es una fuente confiable, y el proceso no es costoso y permite sustituir el gas natural, o sea que se incrementa la oferta de gas y beneficia la economía del proyecto. Es un compuesto que no es tóxico y aceptable desde el punto de vista ambiental. Aquí muestran recobros de simulaciones que muestran el recobro tenido en casos miscible e invisible, observando entre 7 y casi 12%. Y la inyección de gas, en el caso de la línea verde, es mejor que la inyección de nitrógeno, ya que el nitrógeno tiene la desventaja de que incrementa el punto de rocío en yacimientos de fluidos volátiles, y esto trae como consecuencia condensación en el yacimiento. Adelante. A continuación, mostramos una prueba piloto de inyección de nitrógeno. Siguiente. Igual, la siguiente, por favor. Igual, se selecciona el área piloto que disponga los pozos y sea representativa del yacimiento. La siguiente. En este caso, obtuvimos mediante la inyección de nitrógeno 13.7 y con la inyección de CO2 tuvimos 14 y algo. Esto fue producto de que existía en la composición del fluido del yacimiento, tenía CO2, algo del CO2. Sin embargo, resulta en un recobro razonable de hidrocarburos. El proceso de inyección alternada de agua y gas. Adelante. Este es un proceso que tiene que se inyecta el agua y el gas en ciclos, y el objetivo principal es mejorar la eficiencia de barrido, ya que los fluidos van a fluir a velocidades similares, el agua y el gas, al inyectarlo en ciclos, y como consecuencia se mejora la eficiencia de barrido y se incrementa el recobro de petróleo. Adelante. Aquí muestran el efecto de un frente inestable, donde ocurre el efecto de adedamiento, irrupción prematura en los pozos productores, y al usar el proceso WAC se obtiene un frente de desplazamiento más estable. Adelante. Aquí una idealización del proceso, el cual muestra que después de efectuar varios ciclos, cuando se complete 0.4% del volumen poroso disponible para hidrocarburos de inyección de gas, se desplaza con agua. Y cuando la zona de flujo difuso, donde ambos fluidos están mezclados en el yacimiento, es mayor es el recobro. Inicialmente el fluido inyectado se va por las zonas de mayor permeabilidad, y después de represurizarla se mueve hacia las zonas de menor permeabilidad, mejorando el barrido.
Esta lámina muestra los recobros obtenidos en proyectos a nivel internacional, que muestran entre 8 y 12% con 40% del volumen de gas inyectado. Y aquí mostramos resultados de simulaciones que muestran entre 6 y 13% en los casos miscibles e inmiscibles en proyectos de inyección alternada de agua y gas. Bien. A continuación vamos a hablar de la inyección de surfactante. Esto es particularmente útil en yacimientos que han estado sometidos a procesos de inyección de agua, y el surfactante lo que hace es que reduce la tensión interfacial. La siguiente. Entonces, en estos yacimientos, cuando ya se requieren altas presiones capilares para movilizar ese petróleo a través de los poros pequeños de la roca, el surfactante reduce la tensión interfacial y disocia el petróleo para que pueda pasar por los poros de la roca, y luego tiene la capacidad de asociarlo de nuevo en una fase continua para que pueda fluir hacia los pozos productores. A continuación mostramos una prueba piloto en un yacimiento que altamente explotado, avanzado estado de explotación, y donde se podía ver que tenía grandes volúmenes de petróleo dejados en el yacimiento. Adelante. La prueba piloto inicialmente consistió en determinar el volumen de surfactante requerido, indicando que el valor óptimo debe estar entre 10 a 20 kilogramos por metro cúbico, y que por debajo de cierto nivel de 1 kilogramo por metro cúbico no se observaba ningún beneficio. Adelante. Hicimos sensibilidades usando un modelo de 5 pozos y observamos incrementos hasta de casi 6%. Adelante. Luego modelamos una prueba piloto en el yacimiento, observando recobro de 7.8 a 10.3. Hicimos sensibilidades al espaciamiento, observando que con el espaciamiento normal obteníamos 9%, y con un menor espaciamiento de 300 metros podíamos tener hasta 12%. A continuación, la inyección continua de vapor. Este es un proceso que algunos entendidos consideran uno de los mejores procesos, ya que aquí con la inyección de vapor se calienta el yacimiento y se reduce significativamente la viscosidad del petróleo. Y en los mecanismos de producción son casi todos los que se llevan a cabo en los procesos antes mencionados, como son condensación, vaporización y reducción en la tensión interfacial también. Adelante. Aquí se muestra que el flujo es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. Por lo tanto, como este proceso reduce significativamente la viscosidad, aumenta el flujo. En este tipo de simulaciones, la única diferencia es que se agrega la variable energía, la ecuación de la energía, y se permite la presencia del agua en las fases agua y gas, y la variación de las propiedades con temperatura. Adelante.
Normalmente los pozos son completados en la parte inferior para evitar la segregación del vapor, la producción de vapor. Esta lámina muestra un proyecto donde trabajamos inicialmente en nuestra carrera, el M6, un proyecto que tenía 19 pozos de 19 arreglos de 7 pozos invertidos, se inyectaban 10.000 toneladas, llegó a producir 35.000 barriles y la API era entre 8 a 10 grados API aproximadamente. Aquí se muestra un modelo de simulación. Sin embargo, en la actualidad, si quisiéramos modelar esto de esta forma, se requerirían refinamientos locales de malla alrededor de los pozos para modelar los efectos composicionales. La siguiente. A continuación vamos a hablar de una prueba piloto de inyección de vapor. La siguiente, igual que siempre, necesario hacer la caracterización de fluido para simulación térmica, agrupando los componentes en un componente liviano, uno intermedio y uno pesado, y haciendo la reproducción de los experimentos disponibles con el fin de generar las propiedades termodinámicas y las propiedades térmicas de la roca y de los fluidos. Adelante. Aquí se muestra el área seleccionada del yacimiento, que como he dicho anteriormente, debe ser representativa de la mayor parte del yacimiento y debe disponer de la infraestructura. La siguiente. Aquí se presenta el cambio en la saturación de petróleo, que es significativo. La otra, el cambio en la distribución de temperatura, donde se puede observar altas temperaturas y se hicieron sensibilidades con diferentes volúmenes, observando que se incrementaba el recobro hasta 23%, lo cual no se vio en ninguno de los otros procesos mencionados. Finalmente, vemos que el recobro obtenido fue de 23% en el área del volumen de fluido existente en el arreglo de petróleo, y que el éxito de todos estos procesos depende de la continua interacción multidisciplinaria involucrando todas las disciplinas, y que todos los integrantes del equipo estén convencidos del objetivo del proyecto, incluyendo la gente de las áreas operacionales. Esto garantiza el éxito de la implementación del proceso de recuperación mejorada. La siguiente. La siguiente, por favor. Claudio, aquí. Bueno, esta lámina es, con esto termino. El trabajo multidisciplinario en equipos integrados es la clave para el éxito de la implementación de recuperación mejorada en yacimientos maduros. Muchas gracias por su atención y disculpen la voz. Eso era todo lo que tenía. Lamento que le puse mucho al principio, parece, de tanto esperar y la voz no me salía como quisiera, pero bueno. Muy bien. Muy bueno, gracias. Noemí. Ya va, un momentico, ya voy. Noemí, un momento. Ya pueden abrir todos los micrófonos. ¿Dónde está Noemí, que no la veo? Ok. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, estaba hablando sola por lo que veo. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Y ahora vamos a entrar entonces con Fanny coordinando la sesión de preguntas y respuestas. Fanny.
Bueno, por ahora no han escrito nada en el chat. Yo pedí que si tenían alguna pregunta que por favor la formularan o si querían pedir el derecho de palabra, inmediatamente le activamos el micrófono. ¿Yo puedo levantar la mano o qué? ¿Ah? Claro, claro. Bueno, ya la tengo levantada. La voy a levantar aquí en forma práctica. No consigo la pestañita. Néstor, una pregunta y una, ¿cómo se llama? Una asesoría que te voy a pedir. En el grupo del IESA, que estamos haciendo un diplomado de ingeniería de petróleo, pues me tocó en suerte coordinar o tutorear a un grupo de 5 grupos que se formaron. Y pues el grupo mío es de CO2 en el lago de Maracaibo. Hemos avanzado un poco, hemos recolectado, el hecho de recolectar el CO2 que se produce en el centro refinador Paraguaná, tanto de los procesos como del petcoke que se produce allá, pues a ver cuánto CO2, cuántas toneladas se pueden recuperar y tratar ese CO2, capturarlo, pues secuestrarlo ahí, tratarlo y comprimirlo y transportarlo hacia los yacimientos del lago Maracaibo. Mi pregunta es, y bueno, y hemos hemos revisado los yacimientos posibles de, básicamente eoceno, no nos metimos con cretáceo y eoceno C, que tú conoces como la palma de tu mano. Hemos hecho algunas corridas convencionales con IORG, con otros elementos, y estamos pensando, aquí viene la asesoría, la que te voy a preguntar, la recomendación. Estamos pensando en hacer un proceso WAP, dado que las presiones son muy bajas en todos los yacimientos del lago, en la mayoría de ellos, pues es bien difícil lograr miscibilidad a estas alturas del juego, ¿no? Pues la presión del yacimiento está muy baja. Entonces, pensamos hacer un proceso WAP, probablemente inmisible, no estoy seguro todavía. Hay un yacimiento por allí de bloque 6, la mar, que tiene una presión aceptable. Pues, pero hacer un proceso WAP, ¿te parece eso bien para el lago con CO2? Y además de eso, combinarlo tal vez con un poco de espuma, por lo que estabas hablando de que el gas se va por la de mejor permeabilidad, ya eso lo sabemos, para selectivar. O sea, combinar ese WAP con un poco de espuma, si has hecho simulaciones sobre eso. ¿Y qué me recomendarías? ¿Si hacemos o no hacemos un carajo ahí? Bueno, Claudio, mi recomendación es que si lo vas a hacer, si deciden hacerlo, inyectaran ambos fluidos mezclados, el CO2 y el agua. Esto hace que el agua ayude a inyectar el CO2 y se requieran menores requerimientos de inyección, y entra en forma de flujo difuso mezclado, y eso hace que el barrido sea mejor y la relación de movilidades, ambos fluidos se mueven a menor velocidad y en consecuencia el frente de desplazamiento es más estable. Esa es creo que, o sea, no, la ventaja de inyectarlos juntos es que no requiere compresión, porque el agua tiene un gradiente de 0.4, ya, por ejemplo, acá a 1000 pies serían 400 libras. Y con eso serías capaz de inyectar en un yacimiento de 3000 o 4000 libras, nada más con esa presión, y más que el yacimiento está agotado, sus presiones son bajas, entonces nada más no necesitas comprimir, no necesitas ningún tipo de compresión prácticamente. Ahora, la otra acción que yo veo es, en vez de si se piensa construir un gasducto para transportar el CO2, que lo dudo, porque eso un CO2. Sí, un CO2. Eso sería muy costoso, pero sin embargo, entonces si se piensa hacer ahí así, sería bueno transportarlo de una vez con agua, de manera que no requiera comprimirlo a líquido, a estado líquido. Estudiar esa posibilidad, porque normalmente lo que hacen es que lo comprimen al líquido, porque la presión y la temperatura crítica del CO2 es el orden de 1000 libras y 80 grados Fahrenheit. Entonces hay que comprimirlo para ponerlo en estado supercrítico.
y entonces transportándolo conjuntamente con agua, como una emulsión, un tipo de emulsión de agua y gas, eso hace que no requiera los costos, se reducen los costos de compresión. Esa es la idea que yo tengo. Okay. Pero sí es factible. Excelente. Y, o sea que el WAP nos olvidamos de él. Es un WAC, pero es un WAC simultáneo. Eso claro. lo aplicaban en el Mar del Norte, en Noruega. Inyección simultánea de agua y gas. Simultánea. Ni combinada ni alternada. No es por ciclo, sino simultánea. Qué bueno. Muchas gracias. Llegaron las preguntas. Elimar Roja pregunta, buenas tardes, de los distintos métodos que presentó y con base en su experiencia, ¿cómo jerarquizaría los mismos? Va a depender. Para jerarquizarlos, eso depende de las características del crudo del yacimiento, del hidrocarburo. Si es un yacimiento donde existe componentes intermedios en el petróleo, puedes vaporizarlos con CO2 y obtener miscibilidad por múltiples contactos. O si no, WAC, el proceso WAC también permite mejoras en el barrido y en la relación de movilidades entre las fases desplazantes y desplazadas. Pero jerarquizarlos como tal, el proyecto de inyección de gas miscible, por supuesto, es el mejor, quizás, pero el costo del gas, utiliza un gas rico que es muy costoso. Todo depende de, no sé, la jerarquización depende de la economía del proyecto, básicamente es función de la economía. Si es rentable, es aplicable. Y va a depender básicamente de los costos, de cuánto te cuesta ejecutar ese proyecto y qué tanto valor va a generar. Normalmente la inyección de vapor es uno de los mejores procesos porque obtiene menor recobro, pero no es útil en yacimientos profundos. Y la inyección de CO2 es útil en todos esos yacimientos, zonas que tienen cercanos plantas eléctricas y todas esas plantas que producen mucho, o refinerías que producen CO2, porque lo hace rentable, porque el CO2 te va a costar menos. Ahora, la inyección de nitrógeno es muy buena porque se obtiene del aire y es una fuente ilimitada. En general, la jerarquización depende de cada yacimiento y de la economía, de los números económicos del proyecto. El señor Ramírez Flores pregunta, ¿cuál es la mejor metodología a aplicar a campos gasíferos? ¿Qué consideraciones se deben tomar y esperar? En campos gasíferos. Bueno, en campos gasíferos se ha considerado la inyección de CO2 por debajo de la zona de transición entre agua y el petróleo, con la finalidad de movilizar entre el agua y el gas, con la finalidad de movilizar gas hacia el yacimiento. Y esto o un gas de menor valor también, pero verdaderamente que este tipo de procesos de recuperación mejorada no son aplicables en general no lo veo aplicable en campos gasíferos. En campos gasíferos, a menos que tenga una zona de transición y se pueda inyectar agua en la zona de transición o algún fluido para movilizar el gas que está debajo de la zona de transición hacia el yacimiento. La verdad no me resulta difícil. Gracias. El señor Luis Blandón le dice, excelente conferencia, muchas gracias. Josmar Mata dice por acá, con el proceso de inyección de CO2,
¿cuáles medidas se tomaron en consideración para evaluar la corrosión en los pozos? Sí, bueno, la corrosión en los pozos siempre va a ocurrir porque vas a estar inyectando CO2. Tienes que tratar de tener en los pozos productores un tipo de... el problema es el siguiente, que todos estos procesos son rentables cuando tienen la infraestructura existente. Entonces, tú no puedes tomar medidas de que voy a meter unos tuberías que no sea corrosiva en los pozos productores, porque te va a hacer el proyecto más costoso. Todas esas medidas hacen los proyectos más costosos. Las medidas que hay que tomar dependen de la economía del proyecto, porque tú puedes tomar medidas cambiando las tuberías y todo eso para que no se corroban, pero te encarece el proyecto y entonces probablemente deje de ser rentable. Todo depende de la economía del proyecto. Es el número principal. ¿Cuánto valor vamos a generar si hacemos una u otra actividad? El señor Esteban Obando pregunta, buenas tardes, gracias por la presentación. Me gustaría saber su opinión sobre la aplicación de los procesos EOR de inyección de gases de combustión, flue gas, en los yacimientos de crudos pesados. Bueno, sí es factible inyectar flue gas en los yacimientos de crudos pesados porque podrían entrar en solución y motivado a la relación gas-petróleo en solución y el desplazamiento. Sin embargo, sería conveniente aplicarlo después de haber calentado el yacimiento. Calentado el yacimiento, después que esté calentado mediante vapor o agua, puedes inyectar flue gas en las zonas inferiores para que movilice el petróleo hacia el yacimiento. El señor Ricardo Padrón pregunta, Néstor, ¿has realizado simulación de inyección de polímeros en crudos pesados? No, inyección de polímeros normalmente va conjuntamente con la inyección de surfactantes en proyectos de inyección de agua con la finalidad de mejorar el barrido. En crudos pesados, no, en crudos pesados hay que calentar el yacimiento para que reducir la viscosidad y como se ve en la ley de Darcy, la viscosidad está en el denominador, aumenta el flujo. Es básicamente calentamiento del yacimiento en crudos pesados. El señor Richard Corri, dos preguntas acá. Néstor, no vi en la presentación si la profundidad del yacimiento y la gravedad API son factores críticos en los procesos de EOR por inyección de nitrógeno, CO2 y vapor de agua. Néstor, ¿qué opinas sobre la aplicación de la técnica de inteligencia artificial y machine learning en la construcción de modelos de simulación de yacimientos? Sí. Bueno, con respecto a Machine Learning, nosotros venimos usando Machine Learning toda la vida, porque Machine Learning consiste en utilizar la data dura. Y la data dura son la data de los fluidos, la data de la roca, toda esa data la data de producción, toda esa data que no existe duda, ni intervienen muchos cálculos sino que tú puedes agarrar la data de producción y en cada zona de calidad de sedimentos tú puedes ver, o roca, tú puedes ver cuáles son los pozos que producen ahí, promediarlos y determinar cuál va a ser el promedio de producción en cada pozo. Y eso es lo que hace Machine Learning, ¿no? Utilizar la información dura, no hacer tantos cálculos, ni tantas simulaciones, ni todo eso. Y eso es lo que nosotros hacemos antes de hacer un estudio de simulación. Analizamos toda la información dura y estudiamos esa información de los núcleos, de los fluidos y toda esa información, y con esa información la usamos para construir el modelo de simulación. O sea que indirectamente nosotros siempre estamos usando Machine Learning. Lo que pasa es que recientemente a Machine Learning se le ha dado un título de como que es algo que usa unos algoritmos distintos, como el Python y todo eso, que son muy útiles para hacer eso que nosotros antes hacíamos a mano, ¿no? Porque un algoritmo es simplemente un método de cálculo
para sacar algún promedio o estimar algunas variables. Entonces, eso es lo que pienso yo de Machine Learning y que creo que lo hemos venido usando toda la vida. Ahora, con respecto a la otra pregunta, ¿cuál era la primera? Discúlpame. Ay. Vamos a buscarla. Porque aquí se nos pierde todo. Ajá. Bueno. Dice que no vio en la presentación la profundidad del yacimiento y la grada de API, si son factores. Sí. Para los efectos de nitrógeno, sí, normalmente la profundidad está mayor que 4 o 5 mil pies y la gravedad API que sea mayor que 30, pero que contenga componentes intermedios del crudo del yacimiento, ya que los componentes intermedios van a ser vaporizados por el nitrógeno y va a ser la clave para poder desarrollar miscibilidad después de múltiples contactos. Eso es lo crítico ahí. El señor Ricardo Padrón tiene la mano levantada, va a intervenir. Señor Ricardo, tiene el micrófono abierto. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto. Bien. Néstor, sobre la pregunta que te hice de la inyección de polímeros en crudos pesados, no sé si tú sabes que yo estoy precisamente, he trabajado en simulaciones de polímeros y tuve que empaparme de toda información sobre polímeros en crudos pesados. Y en Canadá, por ejemplo, está el mayor proyecto de inyección de polímeros que hay en el mundo. Ahí son como 800 pozos horizontales todos que inyectan polímeros en crudos desde 8 grados a 12 grados API. Y ha sido súper exitoso, teniendo recobros adicionales hasta del 15%. Ellos lo dividieron en varios sectores y en unos inyectaron como terciario después de inyección de agua, en otros inyectaron de una vez la inyección de agua desde primario. La inyección de polímeros sin... ¿Cómo? La inyección de polímeros sin... Hay ruido. Ya. La inyección de polímeros directamente del método de primario para comparar. Pero eso ha sido un proyecto súper exitoso que ha demostrado que sí es rentable y factible de inyectar polímeros en crudos pesados. Por eso yo te dije si tú habías tenido experiencia en simulación de ese tipo de... No he tenido experiencia ninguna en el caso de polímeros. Solamente y no necesitaron de calentar el yacimiento para nada, porque el riesgo que si tú calientas el yacimiento el polímero se degrada, entonces no tiene efecto. Sí, la verdad, no sé, me cuesta, no sé, debe ser que hay mucha literatura de Pelican Lake, porque para movilizar un crudo de 10 grados API, 8 grados API, lo veo bastante que es complicado, pero si lo están haciendo allá, funciona. Tú puedes buscar Pelican Lake y verás, hay mucha información, muchos papers escritos sobre eso. Esos proyectos tienen desde los años 80, creo que y todavía está activo y siguen produciendo. Y ha sido súper exitoso. Ellos han mostrado resultados ahí bastante de bastante eficiencia. Sí, bueno, gracias por instruirme. Bueno, no tenemos más preguntas por acá. Noemí. Ok. Pues, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, yo quería hacer ¿cómo ves, Néstor, todo esto que está aconteciendo ahorita con el cambio hacia otras energías? ¿Cómo compagina todo esto con lo que se está haciendo en la industria desde el punto de vista de lo que es la recuperación mejorada? Bueno, resulta muy complejo visualizar el cambio hacia otras energías y que sea rentable porque requiere de mucha infraestructura. Mientras que el uso de esta energía que venimos de hidrocarburos, la infraestructura está construida ya.
Entonces, el éxito de desde el punto económico de todo este tipo de proyectos es que tú dispongas de la infraestructura existente. Eso es lo que gobierna el éxito económico. Ahora, cuando tú tienes que desarrollar toda esa infraestructura para poder hacer, está muy bien, lo veo muy bien esa iniciativa para disponer de la contaminación ambiental y eliminar toda esta serie de problemas que vienen ocurriendo a nivel mundial, de incendios, lluvias, de hielo y cosas raras que pasan y uno no sabe por qué suceden, y todo se le atribuye al CO2 y a la contaminación ambiental. Me parece muy bien la iniciativa, pero hay que hacer los números muy bien y bueno, el tiempo dirá si tiene éxito o no. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Claudio Martínez, el asistente, se está Gracias, retirando. Claudio. Muchísimas gracias, Claudio. Y a todos los que están acá, bueno, tenemos así una información importante. Por un lado está lo que es el programa PAI, que es el programa de actualización integral para quienes han laborado en la industria, dejaron de laborar en la industria, se dedicaron a actividades totalmente diferentes y ahora desean reincorporarse a la industria. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes no tienen cabida en ese programa. Los recién graduados no tienen cabida en el programa. Si una persona quiere tomarlo y se va a dedicar a las mismas actividades que estaba haciendo, tampoco tiene cabida. Si una persona está trabajando como consultor para la industria petrolera, no tiene cabida porque no está desempleado. Entonces hay que leer bien las instrucciones que están allí. Vamos a darle un par de días cortos, porque esto ya finiquitó la fecha para el 17 de septiembre. Sin embargo, ha habido un poquito de confusión con algunos personas, participantes profesionales que han llenado la encuesta anterior, dejaron de llenar la última que se envió, la actualizada, creyendo que como habían llenado la primera era suficiente. Es importantísimo que llenen la encuesta actualizada, porque justamente allí nosotros detallamos información muy valiosa para el proceso de selección de los participantes. Por favor, léanse bien las preguntas. Allí colocamos 2 ejemplos para asegurarnos de tener la información que estamos necesitando. Es un programa que si alguien lo va a pagar resulta muy costoso, y gracias a Dios y a la valiosísima colaboración de nuestros mentores, ese programa va a ser gratuito. Entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Y la fecha, pues, va a estar dada, la fecha de inicio va a estar dada por la calidad de la información que tengamos para